Esta plática la nombré Gana la batalla y renueva tu mente. Y todos sabemos que sobre todo al inicio de cada día comienzan, desde que nos despertamos, comienzan a venir los pensamientos, ¿verdad? Miles de pensamientos, pensamientos que no siempre son pensamientos que nos traen mucha paz, sino sobre todo los primeros pensamientos que vienen en el día, ¿cuáles son? Como que los pendientes, preocupaciones, afanes. Y hay veces en que nos levantamos y ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? Con el pie izquierdo. Pero una vez que te levantas, comienzan a venir y cada uno de esos pensamientos trata de hacer nido en nuestra mente. Así es que esta mañana yo quiero compartirte algo que es muy importante, que habla el apóstol Pablo, que es acerca de la renovación de nuestra mente. Repite conmigo, la renovación de mi mente. El apóstol Pablo era un experto en batallas y él aprendió que las mejores batallas se libran no físicamente, no con nuestras fuerzas, sino en nuestra mente. Ahí es donde está todo el campo de batalla. Así es que, fíjense algo importante. Hoy en día, en esa mente, todo depende de quién vaya ganando la batalla, cuántas mentiras nos hemos creído, que eso comienza a montar una serie de patrones en nuestra vida. Ustedes conocen, quiero darles un ejemplo, ustedes conocen este grupo que hoy se llama ISIS, que está causando un caos en Medio Oriente. Ellos tienen la finalidad, su objetivo primario es establecer un Estado islámico sin importar a costa de qué sea. Y estaba documentándome porque es interesante saber cómo este movimiento comenzó y por qué está teniendo tanto éxito en Medio Oriente. Porque resulta que las personas que más se están reclutando, ¿saben quiénes son? Extranjeros que llegan y se enrolan en las filas. No es gente que no tiene recursos, que no sabe leer, escribir. Normalmente las personas que están llegando, ¿sabes quiénes son? Son gentes que ya tienen grados, incluso universitarios en su mayoría. Gentes que ya pensaron, que analizan, que tienen criterios amplios, que están documentados, que están letrados, y ellos dicen, yo me quiero enrolar en esto. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra mente está engañada. La razón que dan ellos es, yo odio al sistema que ha sido impuesto en mi país y la única manera de restablecer el orden es a través de la violencia. Por eso yo me enrolo en las fuerzas del Islam. Y así es como este movimiento está cobrando tantas vidas y está teniendo este impulso en Medio Oriente. Es una locura y su objetivo final es establecer también el Estado Islámico, no nada más en Medio Oriente, sino en todas las naciones. La buena noticia es que nosotros tenemos armas mucho más poderosas para poder vencer todo esto. A medida que nosotros comenzamos a leer este libro que se llama Biblia, comenzamos a recibir las verdades que tiene Dios para nuestra vida. Estas verdades comienzan a sembrar una nueva identidad y esta identidad entonces lo que nos da es un propósito. Repite conmigo, tengo un propósito, tengo un destino y mi destino es el reino de los cielos. ¿Sí? Mientras vivamos en esta tierra, los pensamientos que llegan, miles de ellos a nuestra mente, van a ser el campo de batalla. Un campo de batalla, ¿sabes cómo se conoce? Es donde dos ejércitos se enfrentan. Hubo un general en el siglo IV antes de Cristo que se llamó, un general chino que se llamó el general Sun Tzu. Y este general lo que hizo fue escribir un libro que se llamó El arte de la guerra. Este libro de arte de la guerra lo que
describe, es una serie de estrategias militares para vencer a tu enemigo antes de llegar a la batalla, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo que nosotros tenemos, que ya saben quién es, ese enemigo, ¿qué sucede? Quiere vencernos antes de que nosotros también comencemos la batalla. La verdad siempre va a llevarnos por el buen camino, así es que mientras más leemos este libro, más nos damos cuenta que necesitamos de Dios para poder lograr nuestro propósito. Los actos que tenemos el día de hoy son el resultado de nuestras ideas. Si tenemos una mente negativa, entonces ¿qué va a suceder? Tenemos una vida negativa, una vida de fracasos. Pero cuando nosotros renovamos nuestra mente, entonces tenemos pensamientos positivos y con ello tendremos una vida próspera, como lo describe el apóstol Juan en su tercera carta. Muchos de nuestros problemas tienen su origen, su raíz, en la forma en la cual fueron sembrados. Y yo quiero enseñarte, fíjense que había un árbol muy grande que estaba justo afuera de las rejas de la casa donde vivimos, de su casa. Y este árbol comenzó a crecer, a crecer, a crecer, pero esas raíces comenzaron a penetrar debajo de la tierra. Pero las raíces comenzaron a ser tan fuertes y comenzaron a alargarse cada vez más, que comenzaron también a romper el pavimento. ¿Cuántos han tenido a veces este problema? ¿Sí? Y llegó un momento en que quisimos abrir las puertas del zaguán ahí en la casa y de repente ya no se podían abrir porque un día resulta que el árbol echó las raíces ahí, se atoró la puerta y ya no había forma. Y después comenzó a levantar también las banquetas. Entonces pedimos permiso y el árbol fue quitado. Yo sé que hay muchos que son amantes de la naturaleza y del árbol, mis hijos lo lloraron, yo también, pero lo primero que les dije es necesitamos sembrar otro tipo de árbol, ¿verdad? Que no sea tan agresivo en cuanto a sus raíces. Y estas son unas fotos que tomé en la mañana. Tal vez aquí no se mida la dimensión, pero son raíces más o menos de este grosor, ¿sí? Y estas raíces, vean cómo crecen ahí en un ladito en el cuadro inferior del lado derecho. Pueden ustedes ver la profundidad, pero cómo esas raíces están ahí. Y esas raíces también, les quise mostrar esta foto, porque esas raíces así se enraizan. Los pensamientos que tenemos aquí en nuestra mente, ¿sí? Pensamientos que vienen desde hace muchos años. Y esos pensamientos, prácticamente el hecho de poderlos derribar cuando nosotros vamos creciendo, son pensamientos que empiezan a robar y a quitarnos nuestra paz. El apóstol Pablo, fíjense qué importante, dice aquí en el 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6. Pues aunque vivimos en el mundo, ¿dónde vivimos? En este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué? Fortalezas. Tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y en el 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Yo tengo diferentes formas de librar batallas. Lo puedo hacer a mi manera, con mis fuerzas, yendo con mi doctor, con mi psicólogo, con mi psiquiatra. Tengo diferentes formas, con pastillas, o incluso tengo, porque le he aprendido bien, si alguien me molesta, no te metas conmigo porque fíjate que yo soy aquí el león de la selva y me voy a convertir en el hombre verde o la mujer verde y yo soy el que más grito. Cuidado. Y entonces eso me comienza a llevar a un comportamiento aprendido.
Vienen tantas situaciones diariamente a nuestras vidas que probablemente no sepamos ya ni cuántas batallas tenemos. Pero cuando algo que no hemos podido vencer, cuando sabemos que algo está dañando a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, en el trabajo yo soy el primero que estoy insatisfecho, que no estoy a gusto, es que algo está sucediendo y no está bien. Cuando yo me acostumbro a que eso está bien y eso es lo normal, entonces comienzo a estancarme. No importa que yo conozca a Cristo, no importa que cuando haya venido a Cristo, ¿verdad? Antes de venir a Él no tenía esperanza y era desdichado. Hoy nada más soy desdichado, ¿verdad? Así pasa. ¿Por qué? Porque a pesar de que sigo levantando mis manos, a pesar de que oran por mí, a pesar de que ya fui al Soso, no pasa nada. Algo está sucediendo en mi interior que no he podido romperlo. Y yo quiero mostrarles en esta gráfica cuáles son los pasos que llevamos y podamos observar aquí cuál es nuestro proceso de renovación de nuestra mente. Esas formas en las que yo he aprendido a librar las batallas muchas veces es a través de envidias, a través de gritos, a través de violencia, a través de odio. Y entonces yo, entre comillas, me hago respetar. Miren esta gráfica, vamos a poner aquí un poco de atención. Romanos 12:2, lo que habla es acerca del poder de la transformación de nuestra mente, ¿sí? Y este poder de transformación de nuestra mente es muy importante. Habla acerca de que no nos conformemos con la manera de vivir. Dice, no se amolden, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a la gráfica otra vez. En la parte inferior de la gráfica está mi vida conforme a lo que yo era antes de venir a Jesús. Yo operaba prácticamente de forma en la cual me decían mis amigos, oye, pues vamos al trabajo y después vamos a divertirnos. Vamos. Oye, pero ya fuimos al bar, nos tomamos unas cervezas, ¿qué sigue ahí? Vamos al table, ¿verdad? Y así, y la excusa es, pues ahora incluso tengo que llevar unos clientes, los hombres así, ¿verdad? Íbamos y nos portábamos mal y ahí entrábamos y así era nuestra vida. Gritos, era vida desordenada, era vida donde yo estaba acostumbrado prácticamente a guiarme según lo que yo había aprendido. Y toda esa parte que yo había aprendido, a donde me había conducido, era simplemente a que mi espíritu no estaba vivo, sino tenía yo un espíritu muerto. Pero llegó un momento en que llegó un conocido, un familiar, un amigo, una amiga, un hermano y me dijo, oye, te voy a presentar a Jesús. Y acepto a Jesús. Cuando acepto a Jesús en mi corazón, comienza Jesús a obrar. ¿Cómo? Como lo sabe hacer Él, de dentro hacia afuera. Ningún psicólogo, ningún doctor puede hacer lo que Jesús hace. Y en un momento comienza a haber cambios. Ya no me satisface hacer las cosas que antes me satisfacían. Y esto comienza a producir cambios. Y viene un acelere en mi manera de vivir. Cambios que son notables porque incluso lo que comienza a suceder es que dejo de decir groserías, comienzo a portarme mejor, comienzo a tener un mejor temperamento, ¿verdad? Pero llega un momento en el que siento que me falta algo más, que estoy un poco estancado, que no he podido vencer batallas que todavía están llegando a mi vida. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque en los engranes de mi mente hay unos engranes que no han sido todavía arreglados desde mi pasado. Y ese engranaje en la mente es como si de repente la maquinaria, como si fuera un reloj, se atora. ¿Han visto esos relojes
mecánicos donde el secundero de repente ya no pasa y se queda atorado, y de ahí, así estamos a veces en nuestra vida cristiana. Y cuando eso está sucediendo, se nos hace algo normal y entramos en un proceso como de estar viviendo en un desierto. Sabemos que tenemos la tierra prometida más adelante, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios puede obrar milagros en nuestra vida, pero no vemos las bendiciones de parte de Dios y nos conformamos con que nos siga yendo mal en esta vida. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que el origen está abajo de la tierra. Son raíces profundas que vienen desde muchos años atrás. Desde que a veces mi padre era un padre dominante. Y eso lo que me obligó, si yo era hoy señorita, si soy hoy yo señorita, lo que sucede es que voy a tener temor de entablar una relación con un hombre. Y si es así, me voy a defender con todo y le voy a gritar si es acaso que puedo yo conocer una pareja y viene esa pareja a mi vida, entonces voy a ser yo ahora dominante con él porque no voy a permitir que él me domine y entonces comienzan las cosas a operar mal en el matrimonio. Todos esos engranes, todas esas cosas son situaciones que hemos desarrollado ¿dónde? En nuestra mente. La buena noticia que nos dice Pablo es que no luchamos con las armas que el mundo nos enseñó. Ningún psicólogo ni psiquiatra, ¿verdad?, es capaz de tener la sabiduría de parte de Dios para poderte decir cuál área y qué es lo que no está operando bien. En pocas palabras, ¿qué mentira nos creímos desde pequeños? Porque esa mentira ya tiene unas raíces muy, pero muy grandes. Toda situación que no he podido vencer, toda situación que hoy yo ya digo, esto es lo cotidiano, es lo normal para mí, el que me enoje es normal, ya me conoces, el que no hable hasta las 12 del día es normal, el que sea un gandaya es normal, el que sea un gigoló es normal, así soy. Eso no es cierto, es una mentira que hemos adoptado. Y el problema es que cuando eso lo queremos llevar a un ambiente en la familia, sucede que empiezan los roces, las diferencias, como dice hoy, la incompatibilidad. Y si hay tanta incompatibilidad, sucede que entonces mejor me separo. Cuando lo mejor era hacerle caso a lo que decía la palabra de Dios a través del apóstol Pablo y decir, yo no puedo seguir enfrentando esta batalla con las mismas armas que la he estado peleando en el pasado. Necesito irme a mis armas espirituales. Y ahorita vamos a ver cuáles son las armas espirituales. Pero antes de esto, toda batalla que no he podido ganar, toda batalla que hoy me esté desgastando, se convierte en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Estas fortalezas han sido sembradas en mi mente. ¿Quién las sembró? El diablo, con un poco de ayuda mía. Yo he sido el que él puso los cimientos y yo he sido el que ha puesto los ladrillos, los muros. Yo los he levantado porque son mis fortalezas. Estas fortalezas nadie me las puede tocar. ¿Por qué? Porque me he creído la mentira que dice, y voy a poner unos ejemplos, mi familia no ha venido a Cristo. Sigo luchando. Mi matrimonio es infeliz. Nunca puedo estar contento. ¿Por qué no puedo tener yo más amigos? Ningún negocio me sale bien. Nunca voy a tener una pareja que realmente me ame. No puedo tener nunca puedo vencer este mal hábito o esta adicción. Nunca me toman en cuenta. Siempre me enfermo. ¿Por qué el Señor no me ha sanado? No aguanto a mi jefe, tengo graves problemas financieros, estoy ahogado en deudas y no sé qué hacer, estoy solo, no tuve padre, no tuve madre, ¿quién me tomó desde el principio? Pobre de mí. Y viene el espíritu de víctima y entonces sigo poniendo más castillos porque me salen bien, los edifico bien. Me gusta tener esos castillos. ¿Por qué? Porque son fortalezas que yo he puesto ahí y Satanás me ha ayudado para poder seguir sembrándolas. ¿Por qué? Porque me creo otra mentira y otra mentira y otra mentira. ¿Sí? Las armas
que Dios nos da son armas que tienen el poder divino para derribar las fortalezas. No son armas que yo he recibido y he aprendido de alguien más, donde un amigo o mi papá o un buen hermano me dio un buen tip, donde me dijo, con alcohol las penas son menos, ¿verdad? Así es que éntrale. No son mentiras donde el que no tranza no avanza. No son mentiras para poder seguir y evadir los impuestos. Eso es, fíjense qué interesante, cuando nosotros tenemos ese temor de no pagar, por ejemplo, los impuestos, ¿sabes qué? Dios en ese momento frena su bendición, porque Dios te va a dar mucho más para que pagues esos impuestos y muchos otros. Esa enseñanza vino cuando Jesús le dijo a Pedro, no te preocupes por los impuestos, lo único que tienes que hacer es busca al pez que tiene la moneda de oro en esa boca y con eso es suficiente. Pero nosotros le buscamos el atajo, le buscamos la forma para poderlo evadir. ¿Por qué? Porque nos hemos creído una mentira, ¿sí? El hecho de que digamos mi matrimonio no va a estar bien es otra mentira. Porque en el momento en que yo comience a ceder, sobre todo varones, escúchenme, en el momento como varón que yo comience a decidir amar incondicionalmente a mi esposa, tu esposa en automático va a cambiar y se le va a quitar lo Hulk y lo gritona, ¿verdad? Y en ese momento tú vas a decir, wow, ¿qué te pasó? Mi amor, es que era lo que yo necesitaba amor. Y si ella recibe amor, yo recibo entonces lo que más anhelo como hombre, que es respeto. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? Pues es una construcción de ambos, pero alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que ser el primero que diga, yo voy en contra de esa fortaleza y la voy a derribar. Voy a quitar y cortar toda raíz porque me está impidiendo crecer y tener una mente transformada para poder vivir en el propósito de Dios, que es lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Estar contento, con contentamiento en todos los días, en todos momentos. El día sábado, antier, estuvimos en un lugar donde había unos prados enormes, fabulosos, y de repente llegó una persona que tenía un sombrero con una sonrisa, y le dije a la señorita que nos estaba sirviendo de guía, le dije, ¿quién es él? Y me dice, él es un americano. Y es un americano que traía como la isla de Gilligan su sombrero, su morral, sus guaraches, sus jeans. Y lo vi caminando tan campante. Venía contento, pero con una sonrisa que no se la robaba a nadie. Nos pasó, buenos días. Y me dice, es que es pintor. Así como me dice, está loco. Así me dijo la señorita. Le dije, no, eso es lo normal. Así deberíamos de caminar nosotros. Cuando tenemos a Cristo así deberíamos de caminar. ¿Por qué? Porque tenemos el que ya venció todo lo que había de ser vencido y Él habita en nosotros. Cuando nosotros no hemos vencido la fortaleza del engaño, del enojo, simplemente esa cara es diferente. Porque fíjense lo que dice aquí Proverbios 23:7, Salomón no se equivoca. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuáles son los pensamientos que yo me he creído? Porque así voy a ser. Y eso se va a reflejar en mi rostro, en mi manera de caminar, en mi carácter, en mi familia, con mis hijos. ¿Sí o no? Todo eso que está en mi corazón lo voy a emanar de alguna forma. Y si mi corazón está bien, mi rostro está limpio, mi cara está bien, mi sonrisa, estoy tranquilo. ¿Y sabes qué es lo que produce eso? Erradicas toda enfermedad, porque el contentamiento en el corazón trae cero enfermedades, Estoy bien, estoy contento, porque de ahí emana la vida. Fíjense qué importante, cuando tú te vas a hacer un chequeo médico o tienes algún dolor y llegas con el doctor,
y vienen los estudios, el resultado de esos estudios, y de repente te arroja que hay algo mal, ¿qué sucede? ¿Qué haces? Te preocupas. Cuando hay una radiografía donde hay un puntito negro donde no debería de estar porque no es el lóbulo del ojo, ¿verdad? Sino de repente dices, ¿y ese puntito negro? ¿Qué es? Te preocupas. Y en ese momento, ¿qué haces? Inmediatamente vas con el doctor para que lo interprete. Y si el doctor te dice, tómese esto, haga esto, y porque es algo que puede ser peligroso, puede dañar su cuerpo, su vida, en ese momento lo comienzas a hacer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Señales de vida? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nadie decimos al médico, no, el médico está loco, no sabe interpretar, es un puntito porque se metió una hormiguita a la radiografía y por eso salió así. No le hagas caso, se acabó. No, le pones atención porque Dios también usa a los médicos. Y en ese momento, cuando tú le pones atención y sigues el procedimiento, va a llegar un momento en que eso se quite, ¿sí o no? Dios usa al médico, ¿por qué? Porque si nosotros estamos orando por sanidad, usa a cualquier persona para que esa sanidad también venga. Y en un momento así, yo sea prevenido en contra de cualquier mal. En ese momento, también, yo lo que tengo que ver es que si en mi mente hay algo que no está bien, y la Biblia, que es el único libro que me lee, saca una radiografía y dice aquí, oye, los frutos del Espíritu es amor, paz, benignidad, misericordia, dominio propio. Y yo estoy afanado, estoy enojado, soy alguien que no tengo caridad, no soy generoso. Entonces, ¿qué sucede? Estoy obrando en contra de esto. Hay algo que no está funcionando bien. Espiritualmente mi espíritu no está sano. Entonces, lo primero que tengo que ver es cómo puede venir esa sanidad. Y esa sanidad va a venir a través de poderle poner atención a el proceso de la mente renovada. ¿Qué es la mente renovada? Vamos a leerlo otra vez conforme a Romanos 12:2. Dice Pablo, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Con qué se conforma el hombre actual? Equidad de género, abortos. Tú sabes que hoy hay mucho más muertes por aborto que las 3 causas de muertes principales en el mundo. Es increíble. Pero pueden asesinar o matar a un león en África, pero no se dan cuenta que hay más de 1 billón de abortos. ¿Qué ha sucedido con esos abortos? Porque la mente del mundo está pensando en no sé qué cosa, donde le da una importancia a algo, en vez de una vida humana, una vida que hoy tenía un propósito de parte de Dios, conforme a lo que leímos aquí, como dice Segunda de Timoteo. Él nos escogió desde antes de la fundación de la tierra. Y yo llego y voy a abortar. Le quito el propósito a esa vida que ya había sido concebida porque había sido fecundada. Y en ese momento le quito las posibilidades de vida a alguien que a lo mejor pudo venir y ser un gran hombre, una gran mujer, una gran madre, un gran padre, un misionero. ¿Por qué? Porque alguien decidió que era lo correcto. Me conformé con la forma de cómo piensa este mundo. ¿Me entiendes? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No podemos seguir admitiendo el seguir pensando y actuando conforme a este mundo. Cualquier obstáculo que me impide seguir creciendo en lo espiritual y lo sobrenatural, entonces es un engranaje que me va a impedir ir a más. El proceso de cambio va a ser poco a poco. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Y esto se lo está diciendo a José cuando está entrando a la tierra prometida. Y le dice, oye, José, yo ya te entregué las naciones, todo va a estar bien. Vas a tener casas que no construiste, viñas que no plantaste, vas a tener pozos que no cavaste. Todo va a estar bien, Josué. Pero va a llegar un momento en el que si vienen situaciones y fieras y vienen pueblos en contra tuya,
te voy a hacer que entres poco a poco. No vaya a ser que el orgullo vaya delante de ti. Fíjense lo que dice. No te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminará a todas de una sola vez para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan su territorio. ¿Qué sucede si José hubiera llegado y hubiera vencido a todo pueblo que se le hubiera puesto delante? ¿Verdad? Hubiera dicho, mira, yo soy Josué, yo me la sé de todas, yo lo puedo, no pasa nada. Pero dice poco a poco. ¿Y cómo fue la conquista de la tierra prometida? Primero vino Jericó, pero después de la gran conquista de Jericó, ciudad con murallas fortificadas, vino una ciudad muy pequeñita y esa no la pudieron vencer. ¿Por qué? Porque había pecado. Y donde hay pecado, simplemente Dios no puede en ese momento obrar porque hay algo que se lo impide. Ahora, vamos a lo bueno. Si aquí nos dice que hay tres armas, nos dice que hay armas que tienen el poder divino para derribar fortalezas, ¿cuáles son? Pónganme mucha atención en esto. Son tres armas principales. Apúntalas. 1, la palabra de Dios. 2, la oración. Y 3, la alabanza. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice el libro de Hebreos 4:12? La palabra de Dios es como viva y eficaz. Vamos a hacer ese mismo ejercicio que siempre hacemos para que no se nos olvide. Es viva y es viva y eficaz. ¿Sí? La palabra de Dios no es un extracto de un discurso político donde nos dicen les va a ir muy bien. Si me eliges a mí, todo va a cambiar, se va a acabar la violencia, van a tener alimento, va a haber tantas cosas buenas, va a haber prosperidad, va a haber maravillas, ¿verdad? Es palabra de hombre. Tampoco es una palabra de un buen pensador político o una intención en el corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice esto, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo deseo y cumplirá con el propósito por la cual yo la envié. ¿Qué es la palabra de Dios? Fíjate qué importante. Cuando tú en un matrimonio pides la bendición de parte de Dios, estás honrando su palabra, porque estás poniendo a Dios como el sello de ese matrimonio. Y en ese momento, ¿verdad? Dios dice, yo los bendigo. Habrá fruto, habrá multiplicación, habrá provisión y nada faltará, porque yo los protegeré. En pocas palabras, estamos habitando bajo la sombra del Omnipotente, bajo su abrigo, ¿sí o no? Así es que cuando yo comienzo a declarar la palabra de Dios, yo tengo que saber que es el arma, que es espada de doble filo y que penetra a partir del alma y el espíritu en las coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estás en tiempos donde te llegan malas noticias, donde suena el teléfono y te avisan que hay algo que no está bien, que no fuiste admitido en la universidad que tú querías, que alguien de la familia tuvo un accidente, que perdiste el trabajo, cualquier situación que venga a tu vida. Yo lo primero que tengo que llevar es, como dice el apóstol Pablo, llevo el pensamiento cautivo a Cristo. Y digo, este pensamiento, Señor, que quiere traer temor a mi vida, en este momento lo llevo cautivo a ti, Jesús, y lo pongo en tus pies. ¿Y cuál es la palabra de Dios que va a contrarrestar este temor? Por nada estés afanoso, por nada te preocupes. Lo único que tienes que hacer, como dice Filipenses 4, 5 y 6, es llega y cuéntamelo a mí. Yo soy tu Padre. Yo soy el Dios que va a hacer posible ese imposible. Entrégamelo a mí. Y es lo que nos dice Jesús, porque mi yugo es fácil
y mi carga va a ser ligera. Y entonces yo llego con Jesús, tomo ese pensamiento de fatalidad, ese pensamiento que me venía a sembrar en mi mente y en mi cabeza, cosas de temor, y se lo entrego, pase lateral, Jesús lo cacha y anota. Así funciona esto, así funciona. Pero si yo tomo el balón, ay, el balón, ¿qué voy a hacer con esto? Ay, no, es que tuve una... Háblale a Chuchito, que es el médico de la familia, sí, pero es pediatra y necesitamos un neurólogo, no importa, háblale a Chuchito. Y empiezo a correr como gallina sin cabeza, no sé qué hacer, y voy para acá y voy para allá. ¿Qué sucede? Sigo corriendo con el balón. No he hecho lo que la palabra de Dios me dice. Y yo tengo que correr con el balón, y lo primero es: Señor, tu palabra lo que dice es que soy tu hijo, que tú me amas, que tú llevaste todo en tu cruz. Pasa lateral a Jesús. Jesús lo toma y dice: hijo mío, todo va a estar bien, pero entrégamelo. No, Jesús, entrégamelo. No, sí, y estoy luchando todos los días. ¿Por qué? Porque, ay, mira cómo me ha ido el espíritu de víctima. No, te lo entrego. Cuando vendes un coche lo entregas, y si llega al día siguiente y choqué, pues es tu problema. Ay, mi coche, ¿por qué me lo chocaste? Sí, no te preocupes, vamos a llevarlo al taller. No, ya no es mío. Ya no es mío. No lo tengo que seguir cargando, porque si no se va a hacer una raíz del tamaño de las que vimos. Y ahí lo voy a traer por siempre. Hoy, ¿qué es lo que te está preocupando? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que hay en tu mente que sigue revoloteando? ¿Cuál es la fortaleza que no has podido vencer? Porque para cada una de ellas hay una palabra de parte de Dios. Aquí, en este libro. Este es el mejor artículo que podemos encontrar en el botiquín, donde dice: rompas en caso de incendio. Yo lo rompo, agarro la palabra y comienzo a leer. Y lo primero que me puede llegar a decir es: Señor, esta palabra es lumbrera a mis pies. Esta palabra tiene tu verdad, porque yo no creo en las mentiras que quiera sembrar el enemigo. Claro, si me dicen: oye, tu hijo se cayó y está en el hospital, tampoco voy a llegar a decir: no es cierto. No, o sea, si hay alguien confiable me lo está diciendo, está bien, esto es cierto, pero también la palabra de Dios es cierta. Y con esto yo comienzo a librar mi batalla. Y en ese momento en la mente, en lugar de que se haga una fortaleza, esa fortaleza es destruida con un arma divina. Es que mi jefe me está haciendo la vida imposible. No sé si el día de mañana voy a tener trabajo o no. ¿Quién te sembró esa mentira? Porque Dios es nuestro proveedor por siempre y para siempre. Y si hoy tú pierdes el trabajo que tienes, tienes que ver que Dios te va a dar uno mejor. Porque Dios es el que va llevándonos de batalla en batalla, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Lo crees? Ese es el Dios que adoramos. El Dios que libra las batallas por cada uno de nosotros. Porque su palabra no regresa vacía. Su palabra no tiene fecha de caducidad. Su palabra es viva como lo fue hace 2000 años, hace 4000 años. Su palabra sigue siendo viva. Y si aquí dice que Él me ama, Él me ama. Y si dice que aquí que Él me formó desde el vientre de mi madre, Él me formó desde el vientre de mi madre. Y si aquí dice que llevó todas mis enfermedades, llevó todas mis enfermedades. ¿Me entienden? Y si dice que Él pelea mis batallas, Él realmente pelea mis batallas. 2, la oración, muy rápido. En la oración, ¿por qué es importante? Porque este fue el modelo que Cristo nos enseñó como hombres.
de las mejores cosas que nos pudo enseñar Dios a nosotros es como modelo de hombre, cómo relacionarnos con un padre. No a través de una religión, no a través de ir los domingos a la iglesia, no a través de hacer mandas ni peregrinaciones ni cosas de estas. Eso es abominación. Dios ya pagó, Jesús su Hijo ya pagó por todo. En la oración lo único que tengo que hacer es deleitarme. La oración es para ir y pedirle también y declarar las promesas que Él tiene para nosotros, para nuestro futuro, para nuestra vida. Es pedir y declarar mi dependencia y reconocer mi profunda dependencia de Él. Es reconocerlo en todas las áreas de mi vida. Es alinear mi agenda con Él. Es recibir dirección de Él. Es tener un tiempo de deleite y es tener un tiempo de agradecimiento. Esa es la oración. Quítale la palabra oración porque a veces se confunde con rezar, se confunde con, ay, tengo que orar. No, el orar es simplemente un deleite. Es un tiempo de deleitarnos con quien es nuestro Padre, donde vamos a recibir dirección. Padre, ¿será esta la mejor carrera para mi vida? ¿Es lo que tú quieres para mí? El consultarlo nos puede ahorrar años de fracasos, de malos intentos, de estar teniendo malas batallas, porque la Biblia habla de buenas batallas y malas batallas. Y cuando nosotros no consultamos a Dios, las buenas batallas se convierten en malas batallas, porque no le consulté. Padre, este es el socio correcto para el negocio. Padre, este es el momento en el cual tengo que pedir un aumento. Padre, este es la mujer o es el hombre con el cual yo me tengo que casar. Padre, es el momento de emprender un negocio. Padre, ¿me entienden? Yo voy y le consulto, porque cuando Él me contesta y voy a esperar en su respuesta, ahí Él me va a bendecir, porque el obedecer y desobedecer trae consecuencias, para bien o para mal. Esa es la oración. Dios, asómbrame. Dios, dame poder para innovar esta mañana. Dame poder para tener nuevos diseños, porque no me quiero conformar con la forma como opera este mundo. Quiero que me transforme, Señor. Hace un tiempo yo tenía que entregar una patente en un proyecto de tecnología. Y esto probablemente se los compartí, a lo mejor algunos no lo escucharon, pero te lo comparto porque a mí Dios me asombró. Yo tenía que tener fondos para concluir un proyecto y en la organización donde me estaban requiriendo de estos fondos me decían: el producto final de tu investigación tiene que ser una patente. Yo no tenía idea de cómo funcionaba todo el tema de las patentes, pero dije: Señor, si este es tu negocio, si esta fue parte de la iniciativa, yo te pedí permiso, te lo consulté, apóyame. Yo no sé cómo hacer patentes. Tengo una buena idea que tú me diste, yo la reconozco, pero aquí me están pidiendo una patente. Yo no sé cómo se hacen. Y para mí, nada más el hecho de escuchar patente me espantaba. Era un temor, era una fortaleza ahí. Y desde que empecé el proyecto para recibir esos fondos, dije: ya se acerca el día de la entrega y no tengo la patente. Todo va muy bien, pero me falta eso. Y esa se convirtió en la fortaleza. Pero hice caso a Dios y comencé a orarle. Comencé a clamar, comencé a pedirle, comencé a levantarme temprano y a clamar, Señor, Padre, ¿cómo se hace una patente? Ayúdame. Y a la semana estaba yo por entrar allá donde vivimos en la casa y de repente pasa una camioneta que decía: desarrollamos patentes. Así como pintamos casas, ¿verdad? Dije: ¿cómo? Nunca había visto esto. Y era un despacho de abogados jurídico que su especialidad era desarrollar patentes. Fíjate cómo es Dios. Casi nada más dijo: así está bien, o te envío un ángel y que te lo pinte ahí en la cabecera de tu casa. Señor, gracias, papito, porque Dios tiene cuidado, Dios responde. Cada oración Dios la responde. No tengas temor a entrar al lugar santísimo, porque Jesús dio su vida
para que nosotros entráramos a ese lugar y pudiéramos consultarle a Dios todas las preguntas y todo lo que quisiéramos pedirle en su nombre. Hay un precio que fue pagado. No nos conformemos. Y tercero y último, la alabanza. ¿Sabes que la alabanza es lo más maravilloso de todo? La alabanza suma la palabra y suma la oración y le pone música. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Fíjense qué importante en esto que es acerca de la alabanza. Dice aquí en 2 de Crónicas 20:21, y está hablando de Josafat, que vino después de Josué, y dijo: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el siguiente cántico. Vamos a ver, como dice aquí: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto comenzaron a entonar este canto de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice? Otra vez, los derrotó. Los derrotó. No cantaron los muros caen. No cantaron canciones de batalla, de vamos a las porras que hay, ¿verdad? No. Cantaron un canto de amor. Cantaron un canto de amor. Fíjense qué hermoso. Esto es poético porque Dios tiene un corazón poético maravilloso. Y Él simplemente dijo: den gracias. Su gran amor perdura para siempre. ¿Te imaginas? El ejército enfrente con cara de malos y el ejército de Dios: den gracias, su amor perdura para siempre. Den gracias, su amor perdura para siempre. Y el otro ejército: ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué están cantando? Imagínate las caras, cómo comenzaron a cambiar sus semblantes. Y los otros: den gracias, su amor perdura como siempre. Y de repente Dios se los entrega. ¿Sí o no? Porque nunca va a usar las mismas estrategias. ¿Qué usamos? ¿Qué usó este ejército? El ejército de Josafat, el ejército de Israel. ¿Qué usó? Las armas que no eran de este mundo. Armas poderosas. Armas que realmente penetran y derrotan cualquier ejército, sin importar el tamaño, ni la fuerza, ni las armas del oponente. Por eso ISIS va a perecer, y todo aquel que venga en contra del nombre de Jesús va a perecer, porque no saben que las armas secretas que tenemos en este ejército vencen a cualquier ejército. ¿Lo crees? Así es que hoy, ¿con qué te estás enfrentando? No te conformes con la manera de este mundo, no te amoldes. Si has estado peleando una batalla con tus armas, con tus conocimientos, en tus fuerzas, con tu dinero, con tus abogados, con tus médicos, ya no más. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de ir y orar, es el tiempo de ir y decirle a Dios: Señor, hoy te alabo. Es el tiempo de leer la palabra de Dios. ¿Lo crees? ¿Me entienden? Cada vez que venga un pensamiento negativo, escúchame bien esto, y yo quisiera que todos se lleven esta plática, o la escuchen o la bajen de la página web, porque lo tienes que estar oyendo y escuchando constantemente, porque estamos en el campo de batalla. Es que yo soy cristiano, a mí no me tocan. No, al contrario, en el momento en que declaraste ser hijo de Dios, hijo del Altísimo, y aceptaste a Jesús en tu corazón, en ese momento estás puesto y fuiste puesto en medio del territorio de batalla. Y tienes que tomar estas armas que no son armas convencionales, estas armas que pueden en contra de todo temor, de toda enfermedad, de todo odio, de toda envidia y todo aquello que el mundo quiere traer para robarnos nuestra paz. ¿Lo crees?
Tenemos que sacudirnos, ejército, porque somos ejército. Nadie está neutral, nadie es árbitro y yo soy aquí el aguador. No, todos estamos en el ejército. En el momento en que aceptaste a Jesús en tu corazón, lo único que hay es para ir hacia adelante. Dice, puestas las manos en el arado, no para echar la vista atrás, porque si echas la mirada para atrás, no eres digno del reino de Dios, es lo que dice Jesús. Así de simple. Yo quiero ser digno del reino de Dios. Y el reino de Dios se tiene que extender a través de mentes renovadas, a través de mentes que no se conforman con las armas de este mundo. ¿Qué batallas estás teniendo hoy que no has podido vencer? Enfermedades, jefes malos, avaricia. ¿Qué enfermedad no has podido vencer? Dímela. Todos esos fortalezas que estaban ahí caen ante las armas que nos ha dado nuestro Dios, el omnipotente, el Señor de los ejércitos. Eran ejércitos que llevaban armas, pero su canto fue más poderoso. No fue un canto de batalla, sino fue un canto para amar y declarar el amor de Dios. Wow, ¿lo crees?